¿Qué tal? Bienvenidos a este partido, bienvenidos a esta fase de ascenso a División de Honor Plata Femenina y bienvenidos a este partidazo que tenemos por delante, este balonmano de Plas Cañiza contra el Club Balonmano Puerto del Carmen, segundo partido de esta jornada de viernes, un partido que promete ser apasionante entre el equipo local, el SAE Plas Cañiza, con esa clara intención y merecida intención de ascender a la segunda división española. Y un Club Balonmano Puerto del Carmen que llega después de hacer un excelente campeonato de la Liga Canaria. Un partido que promete darnos muy buenas sensaciones, muy buenos momentos. Y para comentar este interesante partido cuento aquí a mi lado con la inestimable colaboración y sabiduría de Santi Garrido. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Partido, pues estoy muy bien porque con este partido que tenemos por delante, que promete ser espectacular. Y bueno, para hacer un primer análisis de lo que podemos esperar de este primer partido, Santi. Pues Cañiza, que es sin duda un serio aspirante para esa plaza tan merecida que a lo largo de la temporada se han ido ganando y ganando conforme avanzaban las jornadas. Y tenemos delante a un Puerto del Carmen que sin duda, por lo que hemos podido ver en vídeos, hemos estado analizando y hemos comentado, Pablo, es un equipo que tiene muchísimo dinamismo en primera línea, tiene muy buenas continuidades, es un equipo muy a tener en cuenta porque tiene mucha disciplina táctica y sin ningún género de duda va a ponerle las cosas muy difíciles. Se plantea siempre, o por lo general, un esquema defensivo 6-0 y tienen a tres jugadores que quizás son sobre las que más tenemos que poner el foco, ¿no? La dorsal número 9, Mónica, Romina, son dos laterales que juegan a su vez en toda la primera línea, y luego Carla, que es una jugadora, vamos, polifacética, que se puede desenvolver tanto en el pivote como en la primera línea, ¿no? Son quizás tres de los jugadores clave por parte de este Puerto del Carmen. Un partido que promete ser muy interesante y que celebramos aquí con este evento que está organizando entre el club local y la Federación Gallega de Balonmano. Y tenemos aquí delante también a la mascota y que está haciendo las delicias de las niñas del SAE Plas Cañiza. Para reconocer al club local un poco esa historia pasada, ¿no? Esa fase de ascenso a la que nos lleva el recuerdo, ¿no? Viendo este evento que tenemos delante, es esa fase de ascenso del equipo masculino con el que consiguieron ascender a Primera Nacional, y por recordar un poco esos momentos y celebrarlos también después de estos 7 años que lleva el club en Primera Nacional, pues tenemos un pequeño vídeo homenaje y recuerdo de ese momento.
esas imágenes emocionantes de ese ascenso tan celebrado aquí en La Cañiza. Y este evento, esta fase de ascenso de las chicas que nos retraen a esos momentos históricos para el club. Un club que pretende que se repita ese éxito pasado, esa situación en la que consiguieron alcanzar ese puesto en Primera Nacional. Estas chicas ahora que se han ganado este momento después de 2 duras temporadas, una temporada que acabó de forma prematura con lo que todos sabemos que ocurrió la temporada pasada y que no pudo finalizar con ese ansiado ascenso. Fue una temporada inmaculada en la que contaron todos sus partidos con victorias, y después de esta temporada en la que solo han conocido la derrota en una sola ocasión, yo creo que es justo decir que este equipo se ha ganado este ascenso. Competirá con muy buenos equipos, como hemos visto en el partido anterior, como veremos ahora en este partido contra Puerto del Carmen. Sin duda todos equipos con nivel suficiente para competir y para disputar una División de Honor Plata. Solo uno se lo podrá llevar, esa Atlas Cañiza, que ha trabajado duramente toda la temporada para que su nombre sea el que figure en esa clasificación la temporada que viene en División de Honor Plata. Vemos el ambiente espectacular aquí en Aupolvorín, como hacía tiempo que no se veía. Y también queríamos saludar a toda esa gente que está viendo esta retransmisión en la zona exterior del pabellón, gente que no ha podido entrar porque no cabían en el aforo del pabellón y que estarán siguiendo esta retransmisión en todo momento. Les mandamos un saludo, esperamos que disfruten también de este partido. Apenas unos momentos para empezar. Queremos nombrar también a los encargados de impartir justicia hoy, Héctor Albert y Óscar Albert, los árbitros con una trayectoria suficiente, debería ser garantía de justicia en el partido de hoy. Y también recordar a todos los espectadores que pueden participar en el chat de YouTube. Leemos esos comentarios y podemos interactuar. Sobre todo solicitamos que nos aporten algún mote, algún chascarrillo de alguna jugadora que podamos utilizar desde la retransmisión, siempre desde el respeto. Estamos últimos movimientos, últimos ejercicios de calentamiento por parte de los dos equipos. Asistiremos ahora a esa presentación por parte del speaker, al que le dejaremos la voz durante ese tiempo. Y veremos qué nos depara este partido. Un partido que ya vimos, ¿no?, en el partido anterior, cómo los nervios juegan esa mala pasada en los primeros minutos, como lo sufrió el Unión Financiera. Y dejamos la voz al speaker. De ascenso, División de Honor Plata, que estamos celebrando aquí este fin de semana. Bienvenidos todos. Vamos a disfrutar del encuentro entre el Club Balonmán Cañiza y el Club Balonmano Puerto del Carmen. Y vamos a recibir al Club Balonmán Cañiza. Espectacular esta previa del pabellón, el aspecto que muestra Aupolvorín hoy, de las grandes citas. Y como venían diciendo el club en las redes sociales y todos sus seguidores, como
comentábamos también, este equipo que está destinado a hacer historia en este club, este grupo de chicas que tarde o temprano conseguirán ese ascenso, lucharán para que sea hoy, pero en cualquier caso lo conseguirán tarde o temprano, estamos seguros de ello, porque por trabajo e insistencia no va a ser. Y el ambiente, Pablo. Vamos con el Club Balonmano Puerto del Carmen. Con el número 3, Carolina. Número 4, Carla. 5, Kiowa. Número 6, Romina. Con el 9, Mónica. Número 10, Ariadna. Con el número 11, Ana Zaida. 13, Cristina. 25, Lucía. Número 27, Ainhoa. 31, Enola. Con el número 93, Carmen. Entrenador Miguel Ángel. Oficial Dolores. Y el segundo oficial María Dolores. Y ahora sí, vamos a recibir al Club Balonmán Cañiza. Con el número 1, Alexia. Número 3, Sara. El número 4, Ana. Con el número 5, Begoña. Número 7 para Carla Abad. Número 8, Iria. Con el número 10, Alba Alfonso. Número 11, María. Con el número 13, Nieves. 15, Ana Jorge. Número 16, Sofía Álvarez. 18, Lucía. Número 19, Olaya. Número 24, Emma. 31, Alejandra. Número 33, Laura Noemí. Y número 46, Pamela Arca. En el banquillo, nuestro entrenador, Emilio García. Ayudantes, Ramón Pérez. Y nuestros delegados, Javier Rodríguez y Melissa Mariño. Buenas tardes, bienvenidos, buen partido, suerte. Vamos a nombrar a los delegados, delegado de la Federación, Aurelio Barreiro González. La mesa está compuesta por Laura Costa Rial y José Rodríguez Fernández, y los árbitros de la Federación, Roberto y Álvaro. Buenas tardes a todos. Impresionante partido el que tenemos por delante, impresionante el ambiente, impresionante las expectativas que tenemos, Santi, porque se ofrece un partido que es que ya tengo los pelos de punta, ¿eh? Sí, lo primero de todo, reseñar el ambiente, ¿no, Pablo? Es espectacular. Estamos viendo cómo los protocolos cuando funcionan son perfectamente operativos.
sin duda esto es perfectamente viable, esta fiesta de balonmano nacional es perfectamente viable y el ambiente que se genera es sin ninguna duda impresionante e ilusionante, ¿no?, de cara a la temporada que viene. Un partido muy complicado en el que, como bien apuntabas tú, este tipo de afición, esta afición que es sin duda una de las mejores aficiones de Galicia y, por qué no decirlo, de España adelante, puede jugar también un arma doble filo, ¿no? Es decir, el nerviosismo que está a flor de piel ya per se, y este tipo de afición tan intensa, tan incisiva, tan constante, tan animosa, esperemos cómo los jugadores de la Cañita es capaz de gestionarlo y sobre todo si son capaces de dejarse llevar en volandas por esta afición, el partido sin duda lo pueden llevar por el cauce que ellos estimen más conveniente. Se puede prever quizás un principio de partido, como veíamos en el partido anterior, ¿no?, con el Oviedo, partido pues, dubitativo por parte de los dos equipos, ¿no?, con esos nervios, esos desajustes provocados por la inseguridad, ¿no?, que te ofrece jugarte el objetivo de toda la temporada, pues a 3 partidos, ¿no? No dejan de ser pues 180 minutos en los que te lo juegas todo y que bueno, podrían poner nervioso a cualquiera, ¿no? En cualquier caso, ambos equipos cuentan con jugadoras con experiencia, una mezcla de experiencia y juventud, se podría decir, pero que tienen tablas para darnos un gran espectáculo y tablas también para saber gestionar estos momentos tarde o temprano, ¿no? Quizás primeros minutos justificables de dudas, pero a partir de ahí espectáculo, que es lo que queremos ver. Y por qué no decirlo, ¿no?, también intentaremos que no se nos noten mucho los colores, Santi. Sí, evidentemente nosotros somos proclives, ¿no?, al bando de la Cañiza, al bando gallego. Sobra decirlo, es una cuestión obvia, ¿no? Pero en todo caso siempre abogamos por el deporte, abogamos por lo bonito del balonmano, por el espectáculo, porque el partido sea lo más competitivo posible y que gane siempre por encima de todo el mejor y el que más lo merezca. Ya vuela el balón por el pabellón de Polvorín, llega el Puerto del Carmen, ese cruce central lateral, esa continuidad ahora muy intensa la defensa, la primera defensa del Cañiza, muy atentas para recuperar ese balón, llega Sara Carril en carrera y ese balón que se escurre entre las manos. Y oportunidad para las canarias para correr. A ver si consiguen confirmar ese lanzamiento. Y vemos el primer 7 metros del partido. Yo creo que indiscutible. Sí, aparte forzado sobre una jugadora, Mónica Cabrera, que ya apuntamos antes que iba a ser una de las piezas clave del partido de hoy. Vemos que es Carla Hernández la encargada de lanzar este 7 metros. Se inclina para lanzar y supera a Pamela en ese primer lanzamiento, con el 0-1, que el marcador de Opolvorín, y pone por delante al Puerto del Carmen. Juega Carla en la derecha, se apoya en Begoña, Bego que devuelve. Balón para Sara Carril, que comete infracción de pasos. Y una nueva oportunidad para las amarillas. Buen repliegue ahí por parte de Alba Afonso. Consigue recuperar ese balón. Alba Afonso, que es una juventud insultante. La jugadora juvenil de primer año. Con una clase, una calidad que nos deja obnubilados. Pero vemos ya una de las claves del partido de hoy, ¿no? Puerto del Carmen va a apostar por esas transiciones, salidas rápidas en las contras. Importante el trabajo de repliegue de Cañiza. Balón para María en el extremo izquierdo. Y ahí lo tenemos. El primer gol local. María Montero, que consigue poner la primera piedra de este partido para el Saplas Cañiza. María Montero, que es jugadora también con una historia digna de mención, tras superar una complicada lesión de rodilla, y aquí la tenemos hoy sumando para su equipo como la que más. Nosotros ese lanzamiento, esa penetración por parte de Mónica Cabrera, el lado derecho, que termina de nuevo con este 7 metros, y esa amonestación para Sara Carril. Un nuevo 7 metros y veremos quién sale victorioso de este duelo entre Carla y Pamela. Carla que arma el brazo y supera una vez más a Pamela. Sobriedad en los primeros lanzamientos por parte de Carla desde los 7 metros. Sí, por lo pronto Puerto del Carmen jugando muy bien en ataque, con mucha control de balón, que ya hablamos que era una de las claves en el día de hoy y durante toda la temporada de este equipo canario. Y sin duda el trabajo de la Cañiza en defensa va a tener que estar mucho más compuesto, mucho más condensado, con mucha más cobertura entre defensores en los intervalos. Esa es la permuta, llega balón que llega a Carla. Carla ataca el espacio, continuidad ahora hacia el extremo derecho. Bego que recibe desde el extremo y a punto está de superar ese balón que impactaba en el lateral de la portería.
Balón para Machín. Machín con ese lanzamiento bien interceptado por Sara Carril. Pero el balón que sigue en posesión de Puerto del Carmen. Y veíamos efectivamente como Romina ya apostaba por ese lanzamiento exterior. Se adoptó el número 6, Romina Machín, que es un jugador que puede ser determinante en el lanzamiento exterior. Ahí llega Mónica. Mónica percutiendo en la defensa. Sí, Mónica Cabrera consiguiendo superar a Pamela. Y que pone por delante esta ventaja de 2 goles en este primer tramo inicial del partido. Manda Puerto del Carmen. Muy buena finta con salida al débil de Mónica, es una jugadora muy explosiva. Insistimos en el trabajo de cobertura entre intervalos. Muy bien jugado ahora de un pase de Alba Afonso, que conectaba con Olaya, pero no era capaz de confirmar ese lanzamiento. Y es ahora el Puerto del Carmen que sale el contraataque. Es ahora bien detenido ese contraataque por parte de Carla. La afición local que pedía algo más, ¿no?, en esa acción. Sí, quizás había 7 metros por un empujón previo a la acción de lanzamiento. Desde aquí lo vimos relativamente claro, pero ley de la ventaja, y si el criterio es uniforme en ambos lados, no irá a mal puerto. Poco que decir, ¿no? Sí, es un criterio que se mantiene permanente. Buena la avisación ahora por parte de Carla. Continuidad del Puerto del Carmen y ese lanzamiento de Romina Machín que termina en las manos de Pamela. Oportunidad de contragolpear por parte del Saeplas Cañiza. Y Alba Afonso que se lleva ese golpe en la cara. Golpe duro que no puede acabar de otra forma. Tengo esta exclusión para Machín. Exclusión importante, ¿no? Es minuto prácticamente 5 del partido, primera exclusión, va a tener que gestionar esa segunda exclusión, porque alzarse en el minuto 10 o minuto 15 con 2 exclusiones es un riesgo muy complicado de gestionar en una jugadora tan determinante como Romina. Llega Alba a los 6 metros y Alba que perfora la portería del Puerto del Carmen. Muy buena acción por parte de Alba consiguiendo esa exclusión. Y en defensa de Romina Machín, tengo que decir que detener a Alba con esa finta tan explosiva que tiene, ¿no? E incluso con esa acción en la que se agacha un poco, que no es fácil tampoco. No hubo voluntariedad, pero no quedaba otra que esa exclusión. Juega el Puerto del Carmen, bien la continuidad hacia el extremo derecho y muy buen armado ahora. Muy buena la ejecución de ese lanzamiento. Lucía Olivier, que superaba a Pamela, pone el 2-4. Veremos si Cañizas quiere dar por buena esa superioridad numérica y transformarlo en un parcial bueno a favor. Y veíamos ahora ese lanzamiento de Bego, que acaba en un 7 metros y tarjeta amarilla. Sí, acción un tanto compleja, ¿no? En superioridad numérica, esa finta de brazo al débil. Quizás en esta ocasión fue a buen puerto, pero quizás deben de dar más continuidad al balón, como está haciendo en ese sentido Puerto del Carmen en ataque. Sara Carril a los 7 metros, preparada para ese lanzamiento, arma el brazo y ahí lo tenemos. Con el Saeplas Cañiza, Sara Carril, que anota el primero de su cuenta. Y ojo con esta jugadora, porque también está llamada a ser una de las bazas ofensivas del Saeplas Cañiza. Una auténtica bestia la jugadora Sara Carril, jugadora de quizás de un nivel superior. Veíamos esa acción ahora de desmarque muy buena por parte de Carla Hernández, que no consigue sumar porque apareció Pamela. Balón que llega para Sara Carril y con una calidad impresionante vuela ese balón por encima de la portera y suma uno más para poner el 4-4, empatar este partido. 6 minutos, Santi. Mucha emoción por lo de ahora en este pabellón. Espectacular esa transición de Cañiza, que bien continuado el balón de intervalo a intervalo y qué bonita definición, ¿no? Que sin duda hace aupar el pabellón que va a llevar volambas por lo pronto a su equipo. Muy buena acción defensiva ahora por parte de Sara Carril, aportando también en facetas defensivas, consiguiendo esa falta en ataque y oportunidad para el Cañiza para ponerse por delante. Balón para Alba Afonso. Alba Afonso que se cuela y Alba Afonso que marra ese lanzamiento. Llegó quizás un poco desequilibrada y no pudo acertar a meterlo en la portería. Sí, pero muy bien jugado, con mucho rigor, esa transición ofensiva como ese cruce lateral-lateral y ese bloqueo sobre 2-3 hacia la zona de salida, que bien está encontrando huecos. Y si el entrenador del Puerto del Carmen no es quien de cifrar, corregir ese pequeño desajuste defensivo que hay, pueden sacar muchísimo beneficio de esas transiciones ofensivas. Juega el Puerto del Carmen. Es
Romina Machín la que se pelea con Olaya. Y ese balón dividido que lo captura muy bien Mónica Cabrera. Tienen un pequeño rifirrafe. Y la acción que acaba en exclusión para Mónica, ¿no? Por ese gesto, ¿no? Acción curiosa, ¿no? El balón estaba en posesión de Puerto del Carmen, Mónica tenía el balón en posesión, pero en el momento en el que María hace el golpe franco muy bien hecho, se revuelve y le da un pequeño codazo, quizás, o un golpe a la altura de la cara que María le recriminó, y el árbitro muy bien sancionado, con mucha valentía, con mucho coraje y sobre todo con mucha justicia. Gesto evitable, quizás. Sí, es verdad que recibía el acoso por parte de María Montero, pero forma parte del juego, ¿no? Muy bien también el trabajo defensivo ahora del Seplas Cañiza para recuperar ese balón. Balón para Alba de nuevo. Y Alba convierte uno más, dando muestra de su enorme calidad. Es increíble cómo esta jugadora recién salida de cadetes puede ser un pilar básico de este equipo, ¿no? Del Seplas Cañiza. Cañiza tiene que incidir en el trabajo de transiciones ofensivas, es su seña de identidad, y aparte no está siendo Puerto del Carmen haciendo el trabajo suficientemente bien como para poder gestionarlo. Nuevo robo de balón para el Seplas Cañiza, que ahora parece que sí que ha puesto una marcha más. Está castigando al Puerto del Carmen y con criterio ahora que tienen esta transición para construir, porque tengamos en cuenta que Cañiza está en superioridad numérica y tiene todas las de ganar si contemporizan bien este ataque. Carla buscando continuidad hacia la derecha. Bego con el balón, Bego que busca 6 metros. Tiene el golpe franco. Están buscando extensión de cambio de bloqueo por zona central en sus prioridades, pero están yendo demasiado desorientadas en la salida del cambio del bloqueo. Tienen que ir un poco más amplias y más verticales en la trayectoria final para generar espacio. Carla desde el centro, jugando con Sara Carril. Sara que juega con María Montero. Qué bien, María. Y uno más por parte de María Montero. Nuevo gol del extremo izquierdo. Está siendo también uno de los grandes argumentos de este Seplas Cañiza, y que de esta forma consigue el equipo local este tiempo muerto prematuro por parte del Puerto del Carmen. Y veremos con este terrorífico ambiente que tenemos hoy aquí, Santi, que puede cambiar el Puerto del Carmen para darle la vuelta a la situación. Insistir antes de nada en ese ambiente, no, dar la enhorabuena al Ayuntamiento, a la Concejalía de Deportes, en particular al alcalde que está aquí presente, por la organización, y como no puede ser de otra manera, al club por la gestión tanto del tema del aforo como la disposición de las plazas, como las normas de seguridad y protocolo que está gestionando con una solvencia, que está generando un ambiente que es sin duda envidiable y nos recuerda hace 1 año y medio cuando esta pandemia aconteció, al todo el tiempo previo, ¿no?, a la pandemia, en el que teníamos ambientes en Cañiza como lo estamos teniendo ahora. ¿Qué tiene que cambiar? Simplemente el trabajo de transiciones. No están trabajando mal en ataque, están trabajando muy bien Puerto del Carmen las continuidades ofensivas, están encontrando extensiones de lanzamiento bien. Ahí no creo que haya que cambiar nada más allá de pequeños matices, pero sobre todo el trabajo de repliegue defensivo es esencial. Cañiza tiene un modelo de transición muy definido, lo juega muy bien, tiene muchas variantes a raíz del mismo procedimiento, mismo inicio, distintos finales, los gestiona muy bien y no están siendo quienes de sobre todo bueno, no me sale la palabra ahora, gestionar, perdón, ese trabajo de bloqueo exterior por zona 2 y 3 y cerrar esas continuidades. Recuerden esta fecha porque en pocas ocasiones Santis no encuentra la palabra adecuada. Gracias, pero en esta me he quedado 5 segundos nublado. Vemos esa defensa adelantada por parte del Seplas Cañiza, con esas disuasiones pares, imagino que fruto de la superioridad numérica, y ahora que Puerto del Carmen recupera la igualdad, veremos si mantiene esa profundidad defensiva. Juega Ariadna con Romina a la izquierda y con Mónica a la derecha. Esa primera línea característica del Puerto del Carmen. Está moviendo balón. Ahora es Ariadna la que busca. Conecta con Mónica y aparece Pamela. Otro de los grandes argumentos de este Seplas Cañiza, Pamela, que promete dar buenos momentos al equipo y a la afición. Balón para Alba. Juega con Bego que devuelve el balón. Carla que impone un poquito de calma. Carla que quizás es la encargada, ¿no?, de gestionar los momentos de partido. Quizás se aporta esa veteranía que no tiene tanto en otras posiciones del campo. Pero Carla que es una jugadora que controla muy bien esos momentos. Y vemos ese lanzamiento ahora de Sara Carril. Quizás un poco precipitado. Y el Puerto del Carmen que sale al contraataque.
Y espectacular una vez más el repliegue de Alba Afonso. Tiro tú, Santi, yo ya no sé qué más decir de esta chica. Desde el lateral contrario, es decir, se ha cruzado todo el campo en diagonal, mucho más distancia que recorrer, y ha llegado y se ha anticipado y ha sido quien de meter esa mano perfecta para poder irrumpir y retirar el balón de posesión del Puerto del Carmen y recuperar la posesión. Vamos a sacarla jugando, continuidad hacia la derecha. Alba que se apoya en Bego. Bego saca el balón de la esquina de nuevo para Alba. Para dificultades ahora para el Saplas Cañiza. Y qué bien Carla recuperando ese balón, tirándose al suelo. El balón en continuidad ahora para la zona derecha. Y es Alba la que lo intentaba. No fue capaz de concretar ese lanzamiento. Pero mírala, ahí está atenta también al saque de portería. Es ese repliegue, llega en velocidad. Llega atención a Mónica. Y aparece Pamela una vez más para interrumpir esa acción ofensiva. Y Pamela celebrándolo con la gente. Pamela puede ser unas claves del partido. Ahora Cañiza le está costando más en ataque tener fluidez, encontrar tensiones de lanzamiento, pero Puerto del Carmen tampoco está encajando y eso sí buena medida gracias al trabajo de Pamela. Ahora sí, oportunidad de contraatacar del Puerto del Carmen, llega hasta 6 metros y confirma con ese lanzamiento Ana Zaida Rodríguez, castigando ese contraataque. Buena acción defensiva ahora por parte del Puerto del Carmen. Muy bien esa disuasión, ese acoso a Carla para interrumpir ese pase y salir al contraataque con velocidad. Y reconocer con todo hasta el momento el trabajo espectacular de Puerto del Carmen, ¿no? Están trabajando con mucha calma, parece que el partido estaba en una tesitura complicada, pero le han dado la vuelta a esa inercia, trabajando muy bien en ataque con mucha disciplina y muy unidas ahora en defensa, muy condensadas, mucho bloque central, cerrando calles también 1 y 2, forzando lanzamientos exteriores en todo caso. Muy buen trabajo tácticamente hablando de Puerto del Carmen. 6-5, minuto 13 de partido. Juega esa Saplas Cañiza en ataque. Balón para María Montero. María que busca un espacio. Continuidad hacia Carla en la derecha. Carla que intenta colarse. Ese lanzamiento que no atina. No consigue concretarlo entre la portería. Y balón para el Puerto del Carmen para empatar el partido. Oportunidad para las Canarias. Llega Mónica en velocidad. Romina Machín buscando ese espacio. Balón que llega al extremo. Ana Zaida. Y ahora el Puerto del Carmen jugando en ataque posicional. Muy bien ese balón filtrado para pivote. Y un balón que no era nada fácil de coger tampoco por parte de Carla Hernández, que lo cogía ya cuando el balón sobrevolaba el área con su mano izquierda. Mucho mérito también esa acción, ¿eh? Carla dirigiendo desde el centro del ataque. Balón para Sara Carril buscando el centro. Alba que recibe el balón, busca el espacio, continuidad para Carla. Carla de nuevo, 1 contra 1, se apoya en María. María que busca el lado contrario, atención, hay superioridad zonal en la derecha. Balón que impacta en el pie de Alba, no es de todo bueno el pase. Hay un único quizás factor diferencial entre el trabajo defensivo de Puerto del Carmen, quizás dos. En primer lugar, el trabajo defensivo de las exteriores, que ahora están dando más densidad a la calle 1 y 2, están forzando a dar un pase más o incluso penetraciones mucho más forzadas y con menos ángulo, y el trabajo de las disuasiones impares de la defensor 3 próxima al lado zurdo está disuadiendo, y como es el último caso, a Carla, y está forzando pases más incómodos cuando no hay trayectoria de la espalda. Vemos ese lanzamiento poderoso de Romina y ese pase largo para Bego que aguanta, Bego que se busca las castañas, pero no había ahí opción de finalizar ese contraataque. Y decía, ¿no?, que Romina Machín es una jugadora capacitada para ese lanzamiento exterior, pero es que delante está Pamela y tendrá que ajustar más el lanzamiento si quiere superarla. Sí, además lleva 2 lanzamientos consecutivos a ese mismo ángulo y parece que Pamela ya está predispuesta a ocupar ese espacio previo al lanzamiento. Buscaba ese 1 contra 1 Carla, porque se escapaba de las manos, acababa dentro del área. Y pasamos ahora al Ecuador de esta primera mitad. Juega ahora esa conexión con pivote de nuevo, que captura muy bien Bego. Se apoya en Carla, muy bien ese pase y va. Llega el balón para Bego y con una calidad tremenda, una vaselina ajustadísima. Espectacular esa ejecución. Cuando vemos una exclusión para Romina Machín. Es la segunda, ¿no, Santi? Sí, es la segunda exclusión de Romina. Tenía una en el minuto 4:45. Segunda exclusión en su haber, y lo hablábamos antes. De hecho, casualidades de la vida, dije que si en el minuto 15 llegase con 2 exclusiones sería una situación
de mucho riesgo. Parece que ya protesta porque no hay ningún contacto previo a la salida de balón de la Cañiza, pero sí que parece que efectivamente hay un manotazo previo a la salida de balón. Segunda exclusión, veremos cómo lo gestiona su entrenador, pero la situación parece muy compleja. Tengo que reconocer que aquí en directo yo no fui consciente de esa acción. Pero bueno, los árbitros parecían tenerlo muy claro, ¿no? Porque tampoco hubo protestas que pudieran condicionarles. Juega el Puerto del Carmen. Sarianda que juega hacia la derecha para Mónica. Tremendo lanzamiento de Mónica. Que Pamela ya estaba superada. Pero el balón que se pierde por el fondo. Aún con todo, Cañiza no puede permitir un lanzamiento. En este caso, la dorsal número 9, Mónica Cabrera, que es una jugadora que en primera línea es determinante. Saben que es una jugadora con capacidad para generar desequilibrios. Tienen que estar mucho más unidas y quizás un poco más profundas para evitar lanzamientos exteriores. Mueve el balón el Saplas Cañiza. Lucía para Bego. Bego. Y muy bien la intervención ahora de Yuneida Garci, portera de Puerto del Carmen, que tiene ese lanzamiento. Yuneida que no había aparecido mucho. Sí es verdad que el Saplas Cañiza marró lanzamientos, pero fueron más por lanzamientos desviados que por intervenciones de ella, ¿no? Sí, hasta el momento creo que es su segunda intervención en el partido, pero es una jugadora acostumbrada a hacer muy buenos números y seguro que en este tramo final de la primera parte, en esta segunda mitad de la primera parte, da muy buen rendimiento. Ahora, muy bien, ahora la intensidad defensiva del Saplas Cañiza. Hubo un agarrón ahí que impidió que los árbitros le dieran continuidad a la acción. Pero desde luego, con esta intensidad defensiva, tiene todas las de ganar en esta superioridad numérica. El Saplas Cañiza, muy bien Lucía. Muy bien Lucía, que es un auténtico misil. Cómo llega al área contraria y marca ese golazo. Lucía que si el entrenador del Puerto del Carmen ha visto algún vídeo de Cañiza, imagino que tendrá notado que no se le pueden botar balones delante a Lucía, porque tremendo lo de esta jugadora, lo atenta que está a esa situación y la de balones que roban esos votos. Lucía Afonso juega Puerto del Carmen. Es Mónica la que juega ahora, juega con pivote, balón que le da continuidad ahora es María Montero la que llega al área contraria. María y transforma ese gol y pone el 9-6. María Montero castigando el contraataque al Puerto del Carmen. Tercer gol, si no me equivoco, de María Montero. Y ahora vemos esa buena acción por parte de Mónica Cabrera. Ese 1 contra 1. Tiene que estar más sólida la defensa de esa Saplas Cañiza para detenerla, porque tiene delante una jugadora buenísima. Balón que llega al extremo derecho, Carla, que se la pasa a nadie. Se retiró María Montero y entró en su lugar la dorsal número 24, Emma Pérez. Estos primeros 18 minutos de María espectaculares, tanto en el lanzamiento posicional como en las salidas a la contra, ¿no? Y aparte cómo celebra con la grada, cómo la hace partícipe de sus goles y cómo alza un poquito más el ánimo en el pabellón. Emma, que es una jugadora que forma parte de esa generación de oro del Saplas Cañiza, de generación de jugadorazas, y que vemos unas cuantas aquí hoy, formando parte de este Saplas Cañiza. Juega Puerto del Carmen, muy bien la continuidad ahora hasta el extremo izquierdo. Y Ana Zaida que transforma ese gol por el corto. Había poco hueco ahí, pero lo encontró Zaida. Sí, quizás encontró a Palmira un poco desubicada en la portería, había perdido la referencia al palo corto, ¿no? Pero aún con todo, muchísimo mérito de la lanzadora, que fue quien de diagnosticarlo y de ubicar ese lanzamiento, como tú bien dices, Pablo, en ese resquicio, en ese intersticio mínimo que había en la portería. Vemos que entraba Ali en el extremo derecho para darle descanso a Bego y para aportar esa fuerza también desde el extremo derecho. Muy bien ahora el pase directo al extremo izquierdo. Y Emma que buscaba ese lanzamiento, pero muy bien también la respuesta por parte de la portera de Puerto del Carmen, con esa pierna arriba. Y a Zaida que buscaba a Mónica Cabrera, no la encontraba. Y oportunidad ahora para el Cañiza para ganar esta superioridad. Mientras repliega, balón para Ali. Y Ali castigando el palo de la portería. El lanzamiento que acaba dentro. Muy ajustado. Y Ali otro fruto de esa generación de oro. Ahora ese golpe franco. Cuando entramos en los últimos 10 minutos de esta primera parte. 10-8 en el marcador. Todo por jugarse aquí en el Polvorín. Las chicas
poniéndolo todo, toda la carne en el asador. Vamos para Carla, Carla que busca pivote, muy bien jugado con Carmen, pero muy bien la respuesta por parte de Pamela. Espectacular. Impresionante Pamela, aunque he de decir que no sorprendente. Pero está sacando balones clave, ¿no? Este balón era muy importante. ¿Por qué? Porque son 3 goles arriba, puedes meter una distancia de 3, que es un pequeño colchón. Y aparte es una parada de un lanzamiento muy claro, ¿no? Que levanta mucho el ánimo de la portera y de la grada. Son paradas espectaculares que no suman 2, pero prácticamente lo consiguen, ¿no? Vamos a Lucía buscando ese espacio. Lucía que cometía falta en ataque. Y oportunidad ahora para correr, para el Puerto del Carmen. Llegando Carla Hernández al contraataque, superando a Pamela. Poniendo el 10-9, siendo esa diferencia a la mínima expresión. Esas imprecisiones que pueden penalizar mucho al Seplas Cañiza. Sí, pero Carla Hernández está exhausta del esfuerzo, ¿no? Hay que incidir mucho en el trabajo de transiciones porque esta jugadora es muy importante en el haber de su equipo. Tremendo 1 contra 1 que acaba de hacer Sara Carril para poner en los libros de balonmano ese 1 contra 1 espectacular. Y Sara Carril haciendo de las suyas. Qué buena finta, qué explosiva, con salida al fuerte, ¿no? Rápida, al instante. Y ese lanzamiento cayéndose perfectamente ubicado. Espectacular la acción de Sara. Sara Carril, quizás una de las jugadoras más completas de esta primera autonómica femenina. Y veremos si también de esta fase de ascenso. Porque la verdad que es una jugadora que domina todos los registros. Una jugadora que puede defender en un 3, en un 2. Tiene lanzamiento exterior, tiene entrada en penetración, tiene 1 contra 1. Quizás lo único que le penaliza es la toma de decisión. Es el único factor en el que no destaca, ¿no? Balón para Ali. Una vez más Ali consiguiendo a mano cambiada ese lanzamiento, poniendo el 12-9 en el marcador y dando ventaja una vez más al Seplas Cañiza, que consigue esta diferencia de 3 goles. Y es un tema interesante de hablar así muy brevemente. La toma de decisión en buena medida está condicionada por la experiencia. Conforme uno adquiere mayor experiencia. Tremendo ahora el lanzamiento de Carla Hernández, ese lanzamiento en apoyo que impacta en el larguero. Impresionante también la ejecución de ese lanzamiento, Santi. Sí, nada, apuntaba simplemente que la toma de decisión en buena medida va condicionada o va asociada. Es indisociable prácticamente de la experiencia. Hay jugadores que muy jóvenes tienen una grandísima toma de decisión. Yo recuerdo jugadores como Román Pedreira, por ejemplo, que con 16, 15 años eran jugadores con una toma de decisión increíble, pero va muy asociada y en ese caso a la experiencia. En este caso, pues con el tiempo lo irá subsanando seguro. ¿Quieres experiencia? Pues ahí está Alba Afonso, con 17 años dirigiendo el Seplas Cañiza desde el centro y dándole el cambio a nada menos que a Carla. Experiencia prematura pero adquirida. Ese lanzamiento una vez más de Ali. Alejandra Carballo, que lleva un 3 de 3. Espectacular. Jugadoraza Ali, jugando a mano cambiada en ese extremo derecho. 3 de 3 ya en su haber y cambiando los 3 lanzamientos. Menduiña 35.0. Juega Puerto del Carmen. Ese lanzamiento, gran apoyo. Adriana Callero, que no conseguía atinar ese lanzamiento. Balón que sube en transición. Sara Carril que busca espacios, llega a balón a Alba, juega muy bien la continuidad, pero recibía ese impacto de la defensa. Pero qué mala idea tiene Alba, Está recibiendo el impacto, está buscando la continuidad. Pero qué buen trabajo de dispares ahí defensivo también, ¿no? Vio que finalmente estaba en el suelo y salió rápido a limpar también. Muy buen trabajo defensivo porque era ocasión clara de gol. Tiempo muerto ahora solicitado por Emilio Barciela. Supongo que para aprovechar estos últimos 5 minutos, hacer varios ajustes, intentar llegar al descanso con un resultado más favorable, ¿no, Santos? Sí, muy buen momento para medir un tiempo muerto, ¿no? Podrían sentar una distancia de 4 goles. Están jugando bien, simplemente quiere poner un poquito de orden, digamos, matizar un par de aspectos. Poco que matizar al respecto que están jugando hasta ahora. Yo creo que deben de incidir mucho en las transiciones porque genera un desgaste criminal
para el equipo, para el conjunto canario, que a su vez depende, como decimos, máxime ahora, teniendo fuera de campo a Romina, de esa dorsal número 4 de Carla Hernández, ¿no? Entonces, para la segunda parte también tomar en cuenta esa consideración de que seguramente Romina entre en juego, vaya a ser una jugadora que puede ser determinante, pero incidir mucho con la velocidad de juego. Están replegando muy bien, correr hacia arriba y hacia abajo. En defensa, mucho bloque, forzar lanzamientos exteriores, que está espectacular. Palmira en portería. E incidir mucho en ese trabajo, no goles sencillos, transiciones rápidas y sobre todo si están explotando ese extremo derecho por el lado de Alejandra Carballo, pues incidir, que además está súper acertada y seleccionando muy bien los lanzamientos, mucho mérito, una jugadora que tampoco tiene mayor afán de, digamos, celebrar los goles, ¿no? Pero que transmite muchísima seguridad, o por lo menos desde aquí estamos plenamente convencidos de ello. Una juventud insultante también, ¿eh? Año pasado militaba en categoría juvenil y forma parte, decía, ¿no?, de esa generación en la que está Emma, en la que está Alba, que es una categoría inferior incluso, en la que está Sofía, o un montón de jugadoras que Olaya creo que también está en esa generación, bueno, generación de oro de Satlas Cañiza. Salva ahora la que perdía ese balón, oportunidad ahora para contraatacar, muy bien Sara llegando en ese contraataque, y es que llega el Satlas Cañiza a la defensa con 5 jugadoras en ese repliegue. Espectacular el trabajo de repliegue. Balón para Alba, encuentra bien a Emma abre el brazo, y Emma que suma otro gol a su cuenta y pone el 14-10 y el pabellón que se viene abajo. Qué bien están trabajando por zona exterior y aparte qué acertadas están y qué importante es el trabajo de los extremos, la confianza, la certeza que dan al equipo y que cuando llegan balones se van a convertir y materializar en gol. Es esencial, muchas veces tener un segundo plano, los tenemos ahí en la cueva, como decimos los entrenadores, y son vitales en ataque y en defensa. Ahora el balón que impactaba en el pie de la jugadora amarilla y ahora oportunidad para correr. Llega Sara Carril en velocidad, a ver quién la para. Pues el lanzamiento consigue sumar con algo de fortuna, pero es que ya se veía cuando atravesaba el medio campo que ese balón iba a entrar en la portería. Sí, en esta ocasión con un poco de fortuna, la toma de decisión no fue quizás la mejor. Muy bien la colaboración con porterías en blocaje defensivo, pero la fortuna no favorece de una forma aleatoria. La fortuna favorece a aquellos que más la buscan, que más están en búsqueda activa de ella, y en este caso Cañiza está siendo dominante en ese sentido. Bueno, ese balón iba cargado de fe también, hay que decirlo, ¿eh? Lucía Afonso en contraataque, en transición, balón que juega al extremo derecho para Ali. ¡Qué bien! Y Ali que está impresionante, infalible desde el extremo derecho. Y ahí lo celebra con sus compañeras. Pone la ventaja de 6 en este momento, que ha aumentado drásticamente en estos últimos minutos esa ventaja. Está haciendo un parcial espectacular ahora el Satlas Cañiza, empujado quizás también por la fuerza del polvorín. El polvorín es magia, es decir, es que en el momento que detectan un poco de sangre, que huelen sangre, que la ventaja se empieza a acrecentar, alzan todavía más el ambiente y llevan en volandas a sus chicas. Quizás encoge también un poco el brazo de sus rivales, porque el ambiente, la verdad es que es ensordecedor, ¿eh? No sé si llegaremos, si nuestra voz llegará mañana, Santi. Llegará porque estamos disfrutando tanto que al final la alegría alza uno y supera cualquier adversidad. Balón ahora de nuevo que no conseguía marcar el Puerto del Carmen. Muy bien el trabajo defensivo del Satlas Cañiza. Nos quedan 2 minutos y medio para el final de esta primera mitad. Y parece que el entrenador va a optar por la opción más segura. Va a entrar Romina de nuevo en campo. Recordemos, 2 exclusiones y la verdad es que coincide el momento del punto de inflexión del partido con la retirada del campo de Romina. Romina es uno de los pilares de este equipo y del campeonato en general. Es una jugadora espectacular. Y la verdad es que notaría mucho el Puerto del Carmen el no poder contar con ella, pero en cualquier caso, si la mantiene en el banquillo es que tampoco puede contar con ella, con lo cual bueno, pues tendrá que arriesgar en algún momento. Muy bien, Emma con ese ataque entre 1 y 2. Y Emma que es de esas jugadoras que parece que no van a romper un plato, pero en cuanto te descuidas te la lía, ¿eh? Y hay que decirlo, la ventaja de 7 goles está materializada en el trabajo de extremos, en las continuidades en primera línea y en el trabajo de extremos que llevan ya 7 u 8 goles incluso. Noveno gol de las extremos en el día de hoy. Espectacular el trabajo de extremos. Espectacular Cañiza llevando el balón a los extremos. Ese lanzamiento desde el extremo izquierdo. Buen lanzamiento. Desde el extremo izquierdo, pero que impactaba en el palo. Y el Puerto del Carmen que está en ese momento malo del partido, ¿no? Que no le salen las cosas. Incluso en las situaciones en las que llegan a lanzar a la portería, no tienen esa suerte de cara para
para Sí, concretarlo. y además habían pedido un tiempo muerto su entrenador en la primera. ¡Qué bien! Espectáculo. Espectacular ese 1 contra 1 de Lucía Afonso. Cómo se deshace de su oponente con una, ¿qué digo? Triple finta. Se ajusta su defensor a su oponente y pone un gol más para llegar al 18-10. Restan 50 segundos de esta primera parte. Era Sofía la que luchaba ese balón. Sofía, que también tiene cara de no romper un plato, pero se pelea con cualquiera. Es importante esta defensa para Cañiza para irse de esta primera parte, si puede ser, sin haber encajado gol. Y si no me equivoco, ahora mismo está en pista. ¡Qué bien! Quitando a Pamela, el resto del equipo era equipo juvenil el año pasado. Ese saque desde el suelo buscando a Ali, que encuentra a un lado contrario y ese balón que se escapa. Una pena para concretar esa buena acción colectiva. Quedan 12 segundos para finalizar esta primera parte. 8 segundos, no parece el Puerto del Carmen con ganas de atacar. 4 segundos, 3, 2, y no va a haber lanzamiento. Sí, hay lanzamiento. Sin mucho afán. Ese lanzamiento de Ariadna, que pone fin a una primera mitad que empezó muy competida, pero que acabó con un Seplas Cañiza quizás 2 o 3 marchas por encima de su rival. Sí, pero insisto, finalizado en 2 aspectos. Lo primero, la grada, la afición, el pabellón. Está siendo espectacular la participación que está llevando a sus chicas a un ambiente, a un ritmo, una inercia imparable. Y a la par, las extremos están haciendo un trabajo espectacular, ya no solamente porque lleven muchos goles, sino porque no han fallado lanzamientos y generan una seguridad y una confianza a sus compañeros espectacular. Haciendo bien el trabajo y las continuidades siempre llegarán balones y materializarán ese juego combinativo. A la par, el trabajo en portería está siendo espectacular, con paradas clave en lanzamiento exterior especialmente, que le está forzando a buscar lanzamientos de 6 metros. Y eso, asociado a un trabajo defensivo en bloque, en conjunto, que no permite penetraciones y goles sencillos, está siendo la clave del partido. Y sobre todo, no renunciar al ritmo de partido. Las chicas canarias están cansadas, es un desgaste físico importante, no están acostumbradas a un ritmo de juego como este, con un ambiente como tal que parece que a veces oculta, opaca radicalmente el cansancio acumulado de las chicas de Cañiza. Y en fin, apostar por esa misma dinámica espectacular del trabajo en esta primera parte. Lo decía Fanny Monrose, ¿no?, en la entrevista al final del partido anterior, que el cansancio está en la cabeza también. Hizo una reflexión muy interesante, en buena medida fruto de la experiencia, ¿no? Es una jugadora determinante en su equipo, sabe, acumula 55 minutos en el partido y parece que ni siquiera se aprecia. ¿Por qué? Porque efectivamente, Pablo, apuntabas tú, nos decía que el cansancio está en buena medida en la cabeza. Si el corazón no da, la cabeza da. ¿Por qué? Porque gestionas los tiempos, porque bajas el ritmo, porque das el 100%, pero no siempre, sino en los momentos determinantes. Esa reflexión de Fanny es súper interesante y es, vamos, digna de estudio. Con estas palabras ponemos fin a la primera mitad. Tenemos un tiempo de pausa y volvemos en la segunda parte.
estamos en este pabellón de Opolvorín, pabellón municipal de Cañiza, esta fase de ascenso a la División de Honor Plata, este partido apasionante entre el SAE Plas Cañiza y el Club Balonmano Puerto del Carmen, un partido que quizás llevó un guión similar al anterior, ¿no? Con unos primeros minutos más competidos, pero a partir del minuto 15 con un equipo claro dominador, ¿no?, del partido. Sí, efectivamente. La cuestión concordante entre ambos partidos de esta primera jornada es que han habido alternativas, lo cual aporta mucho más dinamismo a la retransmisión, a su vez al partido como tal, a la emoción de los aficionados y demás. Con lo cual, sí, un partido que, por lo pronto, si bien no igualado, con muchas alternativas. Veíamos esa acción de Ali, que está con la confianza a tope, que se atreve ya con cualquier cosa. Es su primera tentativa errada, ¿no? Es un 4 de 5 en su marcador particular y sin duda, con el acierto que tuvo en la primera parte, ¿por qué no apostar e incidir en ese aspecto? Sí, buen intento, pero se quedó en el tintero. Vemos también la novedad, ¿no?, de la entrada de Ana Orge en ese lateral derecho, una jugadora que también es digna de admirar, esa capacidad de superación para recuperarse de varias lesiones concatenadas que le impidieron estar y participar en el juego durante mucho tiempo. Veamos ese lanzamiento franco que fallaba el Puerto del Carmen, ese extremo izquierdo, y que supone pues un paso más, ¿no?, del Cañiza hacia esa racha tan positiva que lleva y que quiere continuar en esta segunda parte. Sí, si Puerto del Carmen no consigue... ¡Qué buena acción! Esa acción de cruce, ese 1 contra 1 de Carla, que quizás le faltó un poco de fuerza, ¿no?, para llegar a entrar en el área. Ese último paso. Y que consiguiera un 7 metros. Sara Carril en el centro contra esta defensa 5-1 que propone ahora el Puerto del Carmen. Balón ahora que buscaba Carla, con ese desmarque a la espalda de ella avanzado, pero no conseguía llegar a su destino. Pisaba la jugadora de Puerto del Carmen, Carla Hernández, en ese intento de contraataque. Balón que llega para Ana Orge, y Ana Orge, que creo que la pega le jugó una mala pasada. Está deseando ahora la incorporación del balón sin pega nuevo. Pues apuntábamos antes, Pablo, que si Puerto del Carmen consigue extensiones de lanzamiento como la opción previa por zona exterior y no son quienes de materializarlo, quizás tengan un problema para poder tratar de menguar esa diferencia en el marcador, ¿no? Es cierto que la colaboración en la portería por parte de Pamela va a ser espectacular, pero aún con todo precisan de encajar esos goles sencillos. Pues ahora es Romina la que lo intenta. Romina percutiendo con esa fuerza, intentando desde ese lateral izquierdo. Juega Mónica en la derecha y Ariadna en el centro del ataque. Ariadna que lo intenta, juega con Mónica. Mónica buscando la diagonal, pero es acosada por Carla y por Sara. Muy intensa la defensa de SAE Plas Cañiza. Es Romina para Ariadna. Amenaza de pasivo, ahora tendrá que jugársela. Muy bien conectado ahora con pivote. Y ese lanzamiento de revés de Carla, que termina en golpe franco. La situación de lanzamiento que no se puede considerar clara, ¿no? Lanzamiento de Romina. Y tremendo golazo de Romina Machín con ese lanzamiento exterior. Meritorio también ese lanzamiento, ajustando ese balón al palo corto. Muy buena jugadora, Romina. Sí, dos apuntes. Esa acción previa que tú comentabas, Pablo, no son 7 metros porque recibe de espaldas, lanza de espaldas, incluso creo que llega a invadir el área. Y ese segundo apunte que tú bien comentas, la incorporación de Romina, que es una jugadora clave que tiene 2 exclusiones, que la está reservando en el banquillo con el cambio de defensa y aprovecha también para formular esa defensa 5-1 con Ariadna Callero. Y sin duda es un planteamiento que ya pudo haber ocasionado en la primera parte problemas para la Cañiza, porque estuvo retirada del partido tanto en ataque como en defensa. Ojo que hubo un impacto entre las caras de las jugadoras. Mónica Cabrera y Olaya, jugadoras que se disculpan entre sí. Pero Olaya que tendrá que abandonar el 40-20. Dale, Santi. Me vas a permitir una pequeña nota y aquí voy a ser crítico. Esa norma por la cual tienen que retirarse ambas jugadoras del campo en 3 ataques es extraordinariamente injusta en esta casuística, no en general. Ojo, en esta casuística particular, un choque fortuito entre 2 jugadoras que requiere de asistencia médica, en tanto y cuanto puede ocasionar un riesgo para la integridad de las jugadoras, siempre se recomienda la entrada de la asistencia. Pero aquí, que no hay un contacto que no es merecedor de exclusión o tarjeta amarilla, implica esta situación y, en fin,
genera un poco de desequilibrio a nivel deportivo, aunque el objeto de la norma está muy bien planteado. Uf, qué buena acción de Carla con ese cambio de mano y lanzando con la mano izquierda. Impresionante el recurso que se acaba de sacar Carla Baz. Tremendo ese robo de balón. Impresionante lo que está haciendo Carla. Está haciendo lo que quiere en este partido, que es el partido de estas chicas, es la fase de estas chicas. Espectacular, Carla. Qué jugadoraza, qué inteligente, como incluso robaba el balón y se quedaba mirando al pareja arbitral. ¿Qué ha pasado, no? Y efectivamente fue quien de verlo y anotar 2 goles consecutivos en escasos 10 segundos. Jugadoraza, tácticamente espectacular, y en defensa con unas disuasiones que generan muchísimos problemas en ataque para Puerto del Carmen, y sobre todo asociada con Machín, que es una jugadora determinante, y cómo la está nublando. Y 2 detalles impresionantes. Ese primer gol que salía al lado débil y que lanzaba con la mano no hábil, con la izquierda, y conseguía cruzar ese balón para meter gol. Y ese robo de balón que no fue un impacto simplemente, fue un balón rebotado, no. Fue un balón que adaptó con una sola mano para salir en carrera y meter ese contraataque, y lo que decías, 2 goles en 10 segundos. Balón para Ana Orge, que llega hasta 6 metros. Y aparece la portera de Puerto del Carmen, Cristina, para impedir ese gol y darle un poco de aliento a su equipo. Aquí va a estar una de las claves de la remontada, si acaso se da, de Puerto del Carmen, la colaboración con la portería, ¿no? En este caso con Cristina Pérez, ¿no? Que van a ser quienes, encontrando que hay situaciones cómodas, lanzamiento, si no intervienen y no dan ese pasito adelante, no van a ser capaces de remontar. Veíamos esa acción que termina con 7 metros, favorable a las Canarias. Aquí, comparándolo con la acción previa, vemos cómo recibe de espaldas, la defensa es interior, pero aún está de espaldas, se gira con salida al débil, supera la defensa, se posiciona de cara a portería, y de ahí los 7 metros. Y vemos a Alexia Penabella ocupando la portería en este 7 metros. Preparada Alexia, y detiene el lanzamiento Alexia con ese pie izquierdo. Alexia, que entró en pista contra Aniversario el Santo. Sara Carril llegando y perforando la portería, percutiendo en el contraataque. Cañiza, que huele sangre. 21-12 en el marcador. Puerto del Carmen buscando una nueva acción. Es que Cañiza quizás está jugando un poco como a rachas, pero es que cuando aprieta el acelerador es que es imparable. Es que, Pablo, cuando aprietan el acelerador es una jugadora distinta más. Es que todo el mundo está aportando. Ahora la entrenadora apuesta por una portera que seguramente tuviera vídeo visto, pero en todo caso interviene, lo celebra, todo el mundo aporta, y es irrefrenable ese esfuerzo. Esas oleadas con las que llega el Saiplas Cañiza y con las que castiga a las isleñas, y que está haciendo mucho daño con este 21-12. Que sigue castigando a su rival. Que bien ese cruce, que bien la continuidad, balón para María Montero, no es capaz de sumar, y ese rechace que pescaba bien Sofía, pero madre mía, que no sé qué ha intentado hacer la portera, pero ese balón que vuelve al Saiplas Cañiza. Claro, si le sumamos al buen hacer de la Cañiza estas imprecisiones no forzadas, de hecho extremadamente no forzadas, ¿no?, por parte del Puerto del Carmen, es que es una mezcla, es un cóctel que es muy complicado de poder soportar a lo largo del partido. Juega Saiplas Cañiza con esa permuta, Sara Carril con Carla, de nuevo balón para Sara, Sara que busca 6 metros, y Sara que llega hasta los 6 metros. Qué jugadora. Y castiga una vez más con esa salida débil, penetrando hasta la línea del área. Espectacular. Tiene las rotaciones por parte del Puerto del Carmen. Lo intentaba ahora Mónica, balón que llegaba para la recién incorporada Carmen Sánchez. Conseguía meter ese gol. Vemos que ha decidido darle descanso, si no me equivoco, a Ariadna. También buscando un poco pues esas rotaciones, ¿no? Al final es una competición a 3 días y tendrán que aportar esa calidad a la gente del banquillo. Esa fórmula de las rotaciones, digamos, un poco prematuras en el partido cerrado, si son a cuentagotas, es muy interesante porque permite dosificar esfuerzos, descansar mucho más, acumular menos fatiga, y es muy interesante esa fórmula.
el equipo asturiano no optó por esa fórmula y aún así sus jugadores fueron quienes de llevarse la victoria y de no parecer tampoco haber hecho un esfuerzo excepcional. Nos decía el entrenador, ¿no?, que llegaban bien físicamente a esta fase de la temporada y eso se notó durante el partido. Es ahora Puerto del Carmen quien lo intentaba, pero aparece una vez más Pamela. Y es que nos quedamos sin calificativos para esta portera. Y es que yo, sinceramente, no le he visto hacer un partido malo, ¿eh? Y eso que he visto unos cuantos partidos ya de Cañiza, pero es que siempre está a un nivel altísimo. Hablabas del entrenador de la Unión Financiera, un histórico, ¿no?, que llegó a entregar incluso a Liberbank en la primera categoría y nos apuntaba que el año pasado solamente habían conseguido en Liga Regular una victoria y este año, mírenlas donde están, excepcional el trabajo de este histórico entrenador. Buenísimo el trabajo en general de todo el Club Base Oviedo, con esos dos equipos disputando sus fases de ascenso a División de Honor Plata, tanto masculino como femenino, y con grandes oportunidades de éxito para estos dos equipos. Balón para Romina, Romina que tira ese lanzamiento picado, que se pierde por el fondo. Cuando llegamos al minuto 10 de esta segunda parte, y el pabellón que se viene arriba, celebrando el éxito, este éxito momentáneo del equipo, esta ventaja de 9 goles. Es Carla la que juega, balón para Ana Orte, se apoya en Ali, balón para Carla de nuevo, llega el balón para Sara Carril en el extremo. Y si decíamos que era polifacética, vemos que también tiene recurso para lanzar desde el extremo izquierdo. Sí, siguen aportando a los extremos, no están llegando balones sencillos, están convirtiéndose, insisto, en la confianza que da dar unas continuidades funcionalmente bien gestionadas, siempre apostar por ese pase más y ver cómo todo eso fluye en una perfecta dinámica y en una perfecta sintonía con sus extremos, que son prácticamente infalibles en el día de hoy. Juega Puerto del Carmen buscando esa acción de Mónica, que consigue ese 7 metros más bonus con esa exclusión para Sara Carril, que no sé si es la segunda, también puede ser, Santi. Lo consulto, vamos a repasar las estadísticas del partido. Es Romina Machina encargada de este 7 metros, encargada de ejecutarlo. Tiene delante a Alexia de nuevo, Alexia Penabella, que detuvo el anterior lanzamiento. Uy, a punto está de detener este. El balón que acaba en la pancarta del Hotel La Rectoral. Gran hotel, por cierto. Juega Sara Plas Cañiza. Es la primera exclusión de Sara Carril. La segunda. Buenas noticias para Sara Plas Cañiza en cualquier caso. María Montero ocupando el centro, donde se cruce a Carla. Circulación de extremo por parte de Ali. Balón para Lucía. Lucía para Carla. Carla que llega. Qué bien. Bien jugado. Qué buena acción colectiva. Moviendo el balón de lado a lado para conseguir una superioridad zonal cuando está en inferioridad numérica el Sara Plas Cañiza. 7 metros forzados por María Montero, extremo incorporada a la primera línea en esta ocasión. Carla será la encargada de ejecutar este 7 metros. Carla que carga. Y Carla que pone el balón ahí donde nadie alcanza. Esa escuadra. Con David en las arañas, que diría Pago Caro. Recurriendo a fórmulas más conocidas. Al cual, como viene siendo habitual, le mandamos un saludo porque seguro que nos está viendo. Y es un verdadero orgullo que para nosotros, humildes locutores aquí presentes, ¿no?, gente como él, el prestigio del relieve nacional, esté presente. Tremendo lanzamiento ahora de Romina. Intentaba en el larguero. Y está llega el Sara Plas Cañiza. Esta transición con Alba Afonso ocupando el centro del ataque. Su hermana Lucía en la derecha. Y Carla, su ex entrenadora el año pasado, ese lateral izquierdo. Alba a la derecha, ese cruce con Lucía. Lucía para Carla, Carla devuelve para Lucía. Balón hacia la derecha. Alba que devuelve el balón, muy bien continuado ahí, muy bien Carla. Qué bien, Carla. Muy bien Carla escondiendo ese balón, amagando con esa continuidad. Y es espectacular el arbitraje el día de hoy, cómo están distinguiendo perfectamente entre 7 metros y golpes francos cuando generan no la ventaja, cuando son ocasiones manifiestas de gol. Qué bien las continuidades y qué bien las exclusiones, con qué criterio. Me está gustando muchísimo el arbitraje en las dos jornadas de hoy, sin duda reseñable. Héctor Albert y Óscar Albert, los hermanos,
destacar también su labor, ¿no? Cuando lo hacen bien, pues con nombre propio también ese trabajo. Balón muy bien de Carla, balón que llega al extremo para María Montero, y una nueva acción coral por parte del SAE Plas Cañiza, que termina con un lanzamiento franco por parte de María Montero, que pone el 25-14, ventaja de 11 goles para el SAE Plas Cañiza, cuando estamos a punto de alcanzar el Ecuador de esta segunda mitad. Espectacular el partido de este equipo y lo que nos espera, Santi. Sí, parece muy complicado realmente que Puerto del Carmen pueda dar la vuelta a ese partido. Están viéndose superadas en todas las facetas en defensa. Está la Cañiza encontrando estaciones muy cómodas, lanzamiento por zona exterior, también en primera línea en penetraciones. Y Puerto del Carmen le está faltando mucha continuidad de balón, a la que nos tenía acostumbrado durante la liga regular. Le está faltando en el día de hoy, y no es una cuestión de mérito de ellas en absoluto, todo en su justa medida, hay que decirlo, que en buena medida está propiciado por ese trabajo defensivo, esa movilidad horizontal, diagonal, el trabajo de pares defensivos, de pares exteriores, la colaboración con portería. Está trabajando todo, como a ti te gusta bien decir, de una forma coral, ¿no, Pablo? Y cuando se pone uno enfrente de un equipo con tales cualidades, que además hoy en el día de hoy están dando una de sus mejores versiones, todas y cada una de sus componentes, es hartamente complicado el poder dar la cara e incluso el mantener la compostura a nivel de actitud. Hay que reconocer el trabajo que están haciendo las chicas de Puerto del Carmen, porque no es en absoluto fácil cuando no salen las cosas y percutes e insistes, y no nunca das nada por perdido. Queremos incidir en ese saludo que mandamos a toda la gente que está en la parte exterior del pabellón con esa pantalla gigante, que están siguiendo el partido y que seguro que están haciendo mucho ruido y participan en que no podamos escucharnos ni a nosotros mismos, Santi. Sí, muchas veces es complicado, ¿no? Y empiezo a acordarme cuando me apuntabas el tema de la voz, que a ver, mañana pasa como lo llevamos, noto ya una pequeña, no sé cómo decirlo muy bien, ¿no? Pero rasca un poquito, ¿no? Pero, como se dice aquí, sarna con gusto no pica. Juega el SAE Plas Cañiza, Sara Carril en el centro, jugando con Carla en la derecha, ese balón largo al extremo izquierdo. María Montero que devuelve el balón al centro de la pista. Carla que encuentra un hueco, y Carla que se pone de perfil, se cuela en una rendija y consigue poner el gol número 26 de esta auténtica pisonadora que ha sido el SAE Plas Cañiza durante toda la temporada, y que lo sigue siendo hoy con este 26-15, sin restarle méritos, ¿no? Como decías tú, a la buena labor del Puerto del Carmen. Pero la verdad es que el rendimiento del SAE Plas Cañiza está siendo excelso. Y qué partidazo de Carla, ¿no? Que la primera parte no se le veía en absoluto cómoda, no manifestaba, digamos, facialmente alegría o disfrutar del partido, y cómo está disfrutando ahora, cómo ha cambiado la cara y cómo está jugando, qué espectáculo de jugadora y qué líder en el campo. Carla, que es un auténtico, es el alma de este equipo, aporta esa veteranía tan necesaria, pero sobre todo aporta una calidad y una lectura del juego tremenda. Vienen los cambios en Puerto del Carmen. Seguimos con Mónica Cabrera en la derecha, con Carla Hernández ocupando el centro, con Romina Machín en la izquierda. Muy atentas ahora la defensa del SAE Plas Cañiza. Acción delicada, ese impacto sobre María Montero. Por acciones similares he visto lesiones complejas. Y María Montero es una jugadora que ya ha sufrido ese tipo de lesiones en la rodilla, pero bueno, parece que no le afecta, ¿eh? Lo que llega para ella misma. ¡Ay! Ese lanzamiento que se escapa. No parece que tenga más repercusión ese golpe que se llevó, ¿eh? No, y ese lanzamiento muy meritorio, ¿no? Buscando ese ángulo superior, se marchó muy próximo al palo de la portería del ángulo largo. Muy bien seleccionado, incidir en este tipo de lanzamientos, están funcionando muy bien, y seguro que en la siguiente ocasión encuentra mayor éxito. Sí, porque daba la sensación, ¿no?, de que la portera, de que Junaida no iba a llegar a ese ángulo. Pero el lanzamiento no fue del todo preciso. Romina Machín con ese lanzamiento exterior. Buena respuesta por parte de Pamela. Consigue detener ese lanzamiento y propiciar este contraataque al que llega Carla por el centro. Carla con ese cruce para Lucía. Lucía, continuidad para Sara. Sara que llega. ¡Madre mía, qué calidad en la ejecución de ese lanzamiento por parte de Sara Carril, que le da ese toque al balón para que se cuele por encima de la cabeza de Junaida. Es espectacular la demostración de calidad en ese lanzamiento. Sí, ese lanzamiento es prácticamente cayéndose
prácticamente también parabólico su lanzamiento, ¿no? E insisto, cayéndose de muchísima calidad, de muchísimo rigor técnico. Esa muñequita que sacó a relucir Sara, que no nos cansaremos de decirlo, ¿no? De lo polifacética que es esta jugadora, que mezcla potencia y calidad en ese lateral izquierdo, y que es uno de los grandes artífices también de esta trayectoria ejemplar que lleva el Seplas Cañiza en estos 2 años. Carla con continuidad hacia la derecha, Lucía buscando percutir en la defensa, Lucía queda detenida. Seplas Cañiza que juega de nuevo, moviendo balón de lado a lado. Esa permuta para que Sara Carril ocupe el centro. Sara Carril ahora que se le escapa ese balón, lo botó delante de la defensora. Ese balón se escapaba. Es ahora de las isleñas. Juega Puerto del Carmen. Juega Carla que llega hasta 6 metros. Y Carla que transforma ese lanzamiento. Buena acción ahora de Carla Hernández, penetrando hasta 6 metros. Tiene muy buenas jugadoras en Puerto del Carmen. Romina, ya hemos hablado de ella. Carla está demostrando también un nivelón. Mónica Cabrera también una jugadoraza, pero quizás es que no se está encontrando cómodas hoy. En buena medida creo que se han visto sobrepasadas incluso hasta por el ambiente, ¿no? En el momento en el que Cañiza se sitúa 2 goles. Qué buena acción, qué buen cambio de dirección de Lucía Afonso para devolverle el balón a Carla, que ya lo decimos, es la más lista en la clase. Consigue meterse en el área y meter un gol más para su cuenta, que no sé cuántos lleva ya Carla, Carla es su cuarto tanto en su haber particular en esta segunda parte ya. La máxima goleadora, creo que es indiscutible el papel en el día de hoy. Sara Carril con 8 tantos. Juega Puerto del Carmen buscando pivote. Acción en la que no recibía ese balón. Balón en contraataque para Lucía. Lucía que continúa en bote. Lucía juega con Ana. Y Ana continúa para María. Y María Montero que mete otro más. Con el 29-16. Máxima ventaja, 13 goles. Es indiscutible que esta ventaja ya es prácticamente sentenciadora. Tiempo muerto solicitado por el entrenador visitante, el del Puerto del Carmen, que quiere afrontar estos últimos 10 minutos quizás de otra manera, ¿no? Sí, vamos a ver, ese tiempo muerto no es tanto una cuestión en relación al partido este, sino que mañana y pasado tienen otros 2 partidos, y la verdad que sería ciertamente complicado de gestionar el irse mañana con la impresión de no haber dado cara, con la impresión de no haber salido absolutamente nada. Se trata un poquito de elevar la imagen, no de cara al exterior, sino para ellas mismas, y manifestarse a ellas mismas, más la redundancia, de que son perfectamente capaces de competir, y que si bien un primer partido no salen bien las cosas, no es en absoluto factor determinante, se pueden dar muchos resultados, muchos cruces, muchas paradojas, y al final uno puede clasificar sin problema alguno. Con lo cual, decir con esto que simplemente es una cuestión ya no táctica, sino técnica, sino de imagen, sobre todo de imagen personal hacia ellas mismas, de sentirse orgullosos por estar aquí en primer lugar, de competir y tratar de mostrar una mejor versión de cara al partido de mañana. Sí, sentirse fuertes, ¿no? Para afrontar los 2 partidos que quedan, porque como hemos repetido ya varias veces, una derrota en la primera jornada no garantiza que no se pueda competir y que no se pueda conseguir ese ansiado ascenso. También es verdad que no, el golaveras es importante y no lo van a tener muy favorable después del resultado que se está dando, pero que podrán competir de tú a tú contra otros 2 rivales, y que quién sabe cuántas vueltas puede dar esta fase. Este tipo de formatos, digamos, de una especie de liguilla, ¿no? Entre 4 equipos para dictaminar quién al siguiente pueden dar muchísimas vueltas en una última, en una primera o una segunda jornada. No es en absoluto factor determinante, aunque sí que es muy importante a nivel anímico gestionar el tercer partido habiendo ganado en el primero, ¿no? Es un plus de energía, un plus de motivación, un plus de fortaleza y de vigor, digamos. Juega el Puerto del Carmen. Cabrera en la derecha, Mónica Cabrera buscando superar a Alba. Y Alba que se lleva esa exclusión por exceso de entusiasmo, quizás. Sí, esto hay que controlarlo, ¿no? En buena medida, porque son minutos divertidos, minutos para pasarlo bien, para disfrutar, para también competir naturalmente. Y a uno nadie le gusta estar fuera del campo y son acciones que son innecesarias. Juega Puerto del Carmen en superioridad. Ahora balón para Romina. Romina que busca extremo izquierdo. Se pase impreciso hacia la esquina.
Balón que vuelve al Seplas Cañiza, que ahora no tiene prisa. Comentar también esos movimientos que ha hecho el entrenador local, Mili, dando entrada a Ana Rodríguez en el lateral izquierdo, dando entrada a Bego Ibáñez en el extremo derecho y a Emma en el extremo izquierdo. Emma que dio un muy buen rendimiento en la primera parte, que ocupa de nuevo ese hueco que dejaba María Montero. Juega Carla, superando muy bien, jugado con Bego. Y Bego, que también es un cuchillo ahí en el extremo derecho. Bego, que no le llegaron muchos balones en la primera parte. Quizás fue cuando ocupó el banquillo, ¿no? Y dio el cambio a Emma, quiero recordar. No, a Ali era Ali, el extremo derecho, que fue cuando empezaron a llegar balones a ese extremo. Pero Bego, sin duda, es un seguro en el extremo derecho. Ahora también con mucha experiencia. Uno de los grandes peligros de este Cañiza. Y un grandísimo lanzamiento situado del ángulo superior, ¿no? Por encima de la cabeza de la portera de esa dorsal número 12 de Yuneida. Lanzamiento muy bien ubicado y que tampoco lo habíamos visto a lo largo del partido. Ese lanzamiento, perdón, es cuadrado, bien angulado. Muy buen lanzamiento. Juega Puerto del Carmen. Balón para Romina, que encuentra ese hueco. Pero Romina, que no está ajustando bien la ejecución de esas acciones. Cerraba antes un pase claro hacia la zona de extremo y marcaba este lanzamiento también ahora. 30-16, quedan 8 minutos y medio para el final de este partido, el final de esta jornada de viernes, de esta fase de ascenso a División de Honor Plata Femenina. Bueno, el Seplas Cañiza recupera la igualdad numérica, entrando Sofía en campo, Sofía que recibe y Sofía que transforma con ese desmarque civilino sobre la línea. Y muy bien, Bego buscando esa falta en ataque, pero hace invalidada. Hay que repetir ese saque de centro. Primer gol para Sofía, pero el trabajo en el día de hoy está siendo espectacular, ¿no? Ese trabajo subrepticio que no se registra en estadísticas por parte en general de las pivotes es inconmensurable y sobre todo es inmedible, no se puede medir, con lo cual excepcional el trabajo de Sofía a lo largo de otros 50 minutos. Puedes decirlo, Santi, los intangibles. Los intangibles. Quería que lo dijeses tú, pero divagaste un poco y dudaste en decirlo. Tienes mi permiso para utilizar el término. Vemos a Bego cómo transforma ese gol. 32 goles, 32-16, doblando el Seplas Cañiza al Puerto del Carmen. Y un primer partido que quizás no esperábamos, ¿no?, que se resolviera con esta claridad. No, es cierto que cuando vimos el ambiente en el pabellón pensábamos que en cualquier momento se podía romper el partido, si acaso Cañiza sentase una pequeña diferencia, pero están doblando el marcador, ¿no? El trabajo que está haciendo Cañiza es espectacular, pero desde todos los planos, el trabajo defensivo, ofensivo, la colaboración con portería, el ambiente en el pabellón, la sintonía entre los jugadores, la simbiosis que hay entre jugadoras y grada, que está saliendo todo a pedir de boca y, en fin, poco más se les puede, insisto, pedir al conjunto de Cañiza. Muy buena labor y sobre todo destacar esa labor defensiva, ¿no?, que dieron un pasito adelante a mediada de la primera parte y que les ha hecho pasar como una auténtica apisonadora por encima de sus rivales. Buena intervención ahora de Alexia en la portería. Alexia Penabella, que está teniendo unos números espectaculares. Qué ¿no? bien, qué bien. Ese lanzamiento ahora de Sofía que se pierde por el palo largo. Y este pabellón que es una auténtica fiesta cuando queda poco más de 6 minutos para finalizar el partido. El pabellón que se viene arriba, 7 metros, ahora provocado por Carla. Alexia que se interesa, pero Carla se recupera con normalidad. Ahora es Laura la que ocupa la portería. Veremos si con el mismo resultado que Alexia, ¿no?, que entró y hizo su primera parada. Romina, lanzamiento. Romina que no está ajustando bien esos lanzamientos. Y anotamos un 100% para Laura en la portería. Sí, ese lanzamiento, por mucho que fuera por encima del marco de la portería que efectivamente ocupaba, se fue habiendo estado ahí ocupando ese espacio, ¿no? Quizás por ajustarlo hubiera entrado, ¿no? En ese caso hubiese ido por dentro la escuadra superior, pero estaba ahí, lo había diagnosticado. Buena acción de finta de giro por parte de Bego Ibáñez.
La dinamita. Ibáñez llega a poner el 33-16. Balón que recupera el Cañiza de nuevo, que huele sangre. Balón para Alba. Alba que llega a 6 metros. Recibe ese impacto. Quizás innecesario. Hay que reconocer la buena voluntad, aún con todo rompiendo una lanza en su favor, ¿no? Porque efectivamente Mónica iba, lo señalaba ella, iba por el balón. El contexto es violento, es brusco, la situación es, el contexto es complicado, pero aún con todo romper una lanza en su favor, porque diga, el factor diferencial entre la tarjeta roja y la expulsión ese es la voluntariedad de la acción, ¿no? Aún con todo. Y la consecuencia también de la acción, ¿no? Vemos que Alba Afonso se recuperaba perfectamente. No hay mayores consecuencias. 7 metros, 2 minutos. Y que el partido siga. Alba Afonso a los 7 metros. Intervención ahora por parte de Juneida. No apareció mucho en esta segunda parte, pero muy buena intervención en este 7 metros. Sí, Paradón, la verdad por delante, extraordinaria intervención, cómo se va a ese ángulo bajo, cómo lo ocupa y cómo rechaza el lanzamiento. Juega Puerto del Carmen ahora, en inferioridad numérica, con esa exclusión que recibían. Bueno, estamos en los últimos 5 minutos. Buena defensa del Santas Cañiza. Bego Ibáñez, terremoto que llega, dinamita y consigue meter ese lanzamiento por arriba. Bego Ibáñez que no hace prisioneros y pone el gol número 34. Juega Puerto del Carmen, ese lanzamiento desde zona exterior. Bien detenido por parte de Alexia, aunque sigue en posesión debido a ese golpe franco. Sigue en posesión de Puerto del Carmen. Juega Carla para Romina, lanzamiento en apoyo de Romina. Y Alexia que detiene una vez más ese lanzamiento. Alexia lo celebra. Y oportunidad para el Cañiza para correr. Balón que llega para Bego. ¡Qué buena intervención de Juneida Garci, que está apareciendo en estos minutos finales con acciones de mucho mérito. Carla llega hasta 6 metros. Y acción que quedaba invalidada. No sé si precipitación de los árbitros a la hora de pitar, porque tengo dudas de si había incurrido en pasos. Carla, trayectoria hacia el centro para Romina, balón para el extremo. Y ese lanzamiento que se pierde. No consigue afinarlo. Es el Cañiza el que busca el gol número 35. 3 minutos y 15 segundos para el final de este partido. El primer partido con un ritmo espectacular. Llega Alba Afonso con Ana Rodríguez, cruce con Lucía, balón que llega a la esquina izquierda. Ese último pase que no es del todo bueno. Alba que encara al medio, Alba que encuentra el hueco, pero aparece esta porteraza que se está destacando en estos minutos finales. Sí, está siendo sin duda la cara un poco más guerrera, ¿no? En esta segunda parte, especialmente en ese tramo final del partido. Juneida haciendo paradas de muchísimo mérito, en ocasiones de 6 metros, francas, muy cómodas. Vemos a Ilia Gómez que ocupa ahora la zona del pivote. Balón que llega para Enma. Y Enma que no se lo piensa. Enma que no tiene dudas y lanza ese balón al palo largo. Ajustado. Que pone el número 35. Un partido que ya no tiene historia. Juega Puerto del Carmen. Carla Hernández que ocupa de nuevo esa posición en el lateral derecho. Vemos a Ainhoa Leighton en el centro. Carla que busca pivote. Prefirió el agarrón por parte de las jugadoras del Cañiza. El balón que sigue en posesión de las Canarias. Juega Ainhoa para Romina para Carla que busca con cinta de brazo. Muy bien jugado ahora con pivote. Y ese lanzamiento que no entra. La acción que quedaba invalidada por circulación interior. Alba Afonso llegando hasta área rival. De Alba Afonso que en el último minuto del partido aún tiene energía para llegar con esa contundencia al área rival. Conseguir ese gol más bonus, esa exclusión y poner este 36-16, Santi. Sí, el marcador es la diferencia, más bien es abusiva, ¿no? Pero no deja de ser un fiel reflejo del partido, ¿no?
Es decir, ha sido superior en todas las facetas del partido, en todos los tempos, en todos los micropartidos que ha habido. La reacción a los tiempos muertos del entrenador canario por parte de Cañiza ha sido optar por mayor intensidad, optar por no bajar en absoluto el ritmo, optar por seguir incrementando esa ventaja, conscientes de que el golaveraje puede ser un factor clave en estas últimas 2 jornadas, con lo cual la Cañiza trabajando sin duda desde la defensa, 16 goles encajados en estos 58 minutos y medio, colaboración con portería, trabajo ofensivo con muchísima disciplina, transiciones ofensivas ordenadas, siendo siempre fieles al modelo de juego que lo tienen tan definido, tan completo y tan interiorizado. Una victoria completísima de inicio a fin de todas sus jugadoras, sobre todo de todas sus jugadoras, y una victoria muy merecida. Buena acción colectiva ahora por parte del Puerto del Carmen, pero se encuentra una vez más a una Alexia Penabella pletórica, que está haciendo unos números escandalosos también Alexia, porque Alexia, desde que ha entrado es que pocos goles le han metido. Entonces ese lanzamiento también, reconocer a Juneida Garci, que espectacular su trabajo. en estos últimos 10 minutos también, si solo tuviéramos en cuenta esos lanzamientos, tremenda la actuación de Juneida estos minutos. Muchísimo mérito porque su equipo está abatido fruto del resultado, fruto del desarrollo del partido de hoy. Ella sigue dando la cara con intervenciones espectaculares. Son intervenciones que tienen muchísimo mérito y que aportan un factor anímico de cara a las siguientes jornadas importante que les va a hacer falta. Ese balón dividido que llega al extremo izquierdo y transforma, supera por arriba a Alexia y pone el gol número 17 cuando restan 30 segundos para el final del partido. El Saeplas Cañiza, que buscará un gol más para aumentar ese gol a verás del que puede depender, y el pabellón, que es una auténtica fiesta. 15 segundos para finalizar este primer partido. Ana Rodríguez buscando el área de 6 metros. Y este balón que no consigue introducirlo en la portería. O tiene contraataque, no, que lo consigue Alba Afonso. 2 segundos. Finaliza este partido. Y el pabellón de Opolvorín, que es una auténtica fiesta. Esa celebración de los jugadores locales. Y tememos también por la salud de la mascota, Es que no sé si lo han visto en pantalla, pero se ha lanzado en medio del meollo de jugadoras. Temíamos, no solamente por la salud de la propia mascota, sino por las integrantes de la Cañiza. El Cañiza, que pone así el primer paso de este ascenso tan ansiado, con este espectacular partido que nos acaban de ofrecer ante un Puerto del Carmen que ha combatido con dignidad, pero que se ha visto superado por un pabellón volcado con su equipo y con un ritmo de juego altísimo, una intensidad defensiva muy potente y sobre todo una aportación coral por parte de todas las jugadoras, que han hecho imposible los esfuerzos de las jugadoras de Puerto del Carmen de llevarse este partido. Por hablar de nombres propios, quizás resulta difícil, ¿no?, por parte del Saeplas Cañiza y por parte del Puerto del Carmen, bueno, pues destacar estos últimos minutos por parte de Juneida, pero en general comentar que Puerto del Carmen demostrará en los siguientes partidos el alto nivel de juego que tienen, que quizás hoy no les salieron de todas las cosas, pero no han sido capaces de estorbar en esta fiesta del Saeplas Cañiza con estas jugadoras que no se cansaban en repetir, ¿no?, que lo importante era disfrutar esta fase de ascenso, disfrutar de este premio después de estos 2 años de trabajo, y así lo están haciendo con este magnífico resultado, este 36-17, un resultado que no esperábamos. No esperábamos que el Saeplas Cañiza ganara con esta claridad este partido, porque recordemos que tenía delante un durísimo rival, y da así lo que decimos como el primero de esos 3 pasos que se dan en balonmano, el primero de esos 3 pasos que conducen al ascenso a División de Honor Plata Femenina. Un primer paso dado con toda la confianza, podemos decir que un primer paso largo y que le permite afrontar esta jornada de mañana, jornada de sábado, en una buena posición para buscar ese ascenso, esa fiesta
que es hoy el pueblo de La Cañiza. Bueno, Santi, un primer resumen, un primer análisis de este partido. Haz lo que puedas, porque te veo rodeado de gente. A ver si puedes darnos un pequeño análisis. Partido espectacular de La Cañiza, partido completísimo de inicio a fin. Fueron quienes, como decíamos antes, de plantear alternativas a lo que a su vez planteaba el equipo canario, fueron quienes a través de la defensa llevaron este partido hasta los 19 goles de ventaja, y fueron quienes en la colaboración con portería y en ataque jugando a procedimientos sencillos, muy bien ejecutados, con mucha confianza y sobre todo, insisto, confiando en lo que habían hecho hasta el momento durante toda la temporada, que era un trabajo excepcional y riguroso y completo. En ataque genera situaciones de lanzamiento claras, que si además le sumamos el factor de que por zona exterior las extremos estuvieron espectacular en el día de hoy, pues ya te digo, como decíamos antes, Pablo, genera un cóctel especial, un cóctel que se materializa en 19 goles de ventaja y en sobre todo haber sabido dejar totalmente nubladas, sin ningún atisbo de luz, al conjunto canario, que no estuvo en partido desde prácticamente los primeros momentos del inicio del mismo. Y ahora, Santi, una labor complicadísima, que es hablar de nombres propios, ¿no? Y más difícil que nunca. Yo me quedaría con varios nombres, sin duda, pero bueno, por destacar quizás uno, siendo quizás un poco injusto, ¿no?, y egoísta por otra parte, con Sara Carril. Es una jugadora especial, igual Carla Abad, ¿no? Es una jugadora especial que en primera línea gestiona muy bien el juego, que es muy ordenada, que tiene muy buen 1 para 1, que genera gol, que genera continuidades, y es una jugadora clave en el esquema, en la disposición ofensiva de su equipo, con lo cual me quedaría con Carla, porque sobre todo también se ha sobrepuesto a esa primera parte que no fue quizás su mejor versión. En la segunda fue quien de revertir esa dinámica y conseguir un resultado espectacular. Si decíamos, ¿no?, que estas jugadoras venían aquí a disfrutar esta fase de ascenso, estamos viéndolas disfrutar como si ya hubieran conseguido ese ansiado ascenso, ¿eh? Está claro que van a disfrutar cada partido, cada momento, y esperemos que esta comunión entre el equipo, la afición y el pueblo en general les aúpen y les consigan llegar a cotas mayores. Este equipo, recordemos que está llamado a hacer historia, no hoy, no sé si mañana, pero con el trabajo que están haciendo está claro que el premio llegará y está garantizado. Estamos esperando a ver si Santi puede conseguir hablar con algunas de las protagonistas, pero está complicado acceder a ellas, ¿eh? Vamos a ver si consigue Santi acercarse y charlar con alguna de ellas en esta fiesta que se ha convertido este pabellón. Y la verdad es que solo podemos definir esta fiesta como espectacular. Esa Santi que está buscando una víctima con la que hablar. Y por parte, bueno, hablando un poco también del Puerto del Carmen, ¿no? Esas jugadoras también a destacar. Romina, que no ha hecho la mejor segunda parte, quizás con muchas imprecisiones, pero igual sobrepasada un poco por la tendencia del partido y la superioridad que mostraba el Satlas Cañiza. Vemos que Santi ya se está preparando con Sara Carril. Santi, adelante. Efectivamente, Pablo, estamos con Sara. Sara, lo primero de todo, enhorabuena, partidazo. Gracias, la verdad no empezamos muy bien, pero siempre nos cuesta entrar en el partido, pero al final ajustando un poco la defensa y así lo logramos, sí. ¿Qué nos dirías? Sobre todo, creo que estos 19 goles de ventaja en buena medida están sostenidos en todo esto. Si tuvieras que resumir en pocas palabras el agradecimiento a este pabellón, ¿cómo lo dirías? Pues increíble, la verdad, porque siempre nos apoyan muchísimo y no esperábamos que hubiese tanta gente y un placer. Bueno, no nos digas que no esperábamos que hubiese tanta gente, porque todos sabíamos que aquí en Cañiza apoyan siempre incondicionalmente el balonmano. Bueno, ya, pero es una pena porque normalmente en los partidos no hay tanta gente por el tema COVID y aquí se intentó poner lo máximo posible, pero aún así hay mucha gente que se quedó sin venir y querría venir, pero bueno, desde casa supongo que también nos apoyan. Y una última pregunta, sobre todo, ¿cómo se gestiona después de estos 19 goles de ventaja un segundo y un tercer partido? Hay que tener los pies en el suelo, ser conscientes de que quedan 2 partidos. ¿Cómo lo gestionáis? A ver, nosotros en ningún momento pensábamos que íbamos a ganar de tanto ni de broma. O sea, pensábamos que todos los partidos van a estar ajustados, pero luchando al final tenemos que descansar, estirar bien ahora
Y mañana pues nos toca un rival difícil, igual que el domingo, y vamos a intentar jugar como hoy y hacerlo lo mejor posible. Las palabras de Sara Carril, una de las protagonistas del partido de hoy. Enhorabuena, espectacular. Gracias, muchas gracias. Devuelvo a Pablo a conexión. Tendremos que estirar también nosotros las cuerdas vocales para mañana, Santi, porque la verdad es que han sido partidos de la máxima exigencia. Vemos, Santi, que está también preparado para entrevistar a una de las autoridades, una de las mayores autoridades del balonmano gallego, si no la que más. Bruno, presidente de la Federación Gallega. Bruno, unas primeras palabras solamente por el ambiente que hemos visto en el día de hoy, espectacular, cumpliendo con el aforo, con los protocolos. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, yo creo que hoy es un día muy grande para el balonmano gallego, ¿no? Creo que Cañiza ha dado un paso enorme hacia el ascenso, pero sobre todo, bueno, ves que el pueblo está volcado con el balonmano, que la actitud de las jugadoras creo que lo ha dejado todo claro, y hay maneras y maneras de ganar, ¿no? Pero como ha ganado hoy Cañiza, solo puedes aplaudir y sacarte el sombrero. Le vamos a hacer una pregunta comprometida a Pablo, una pregunta de las que realmente, como conocedor del balonmano que Bruno es, ¿dónde crees que ha estado la clave en el día de hoy para la victoria de 19 goles de la Cañiza? Bueno, yo creo que la clave ha estado en el grupo, ¿no? Cañiza tiene un grupo de jugadoras muy unidas, creo que lo ha dejado claro, han podido hacer rotaciones, lo que os decía, ¿no? Creo que hay maneras y maneras de ganar, han participado prácticamente todas las jugadoras y bueno, eso evidentemente es un salto a favor. Yo creo que el gran trabajo y el grupo que hay ha sido la clave de todo esto. Y una última pregunta, le vamos a preguntar acerca de la fase de ascenso del Siria, del Meaño, del Culleredo, de cuántos equipos tenemos en Galicia predispuestos para competir y sobre todo la juventud, como en este caso el equipo de la Cañiza. ¿Cómo ves el balonmano gallego de cara al futuro? Bueno, yo el balonmano gallego lo veo con mucho futuro, ¿no? Con muchas posibilidades. Evidentemente ha sido un año muy difícil, pero creo que el balonmano gallego ha estado a la altura y bueno, los resultados lo están demostrando. Lo que decía un poco estos días, que aunque los resultados no acompañen en este fin de semana, el éxito ha sido antes de llegar a este fin de semana. Así que bueno, yo estoy un poquillo tocado por el resultado del Siria de hoy, pero no hay nada perdido y seguro que, vamos, que estos días vamos a tener muchas alegrías. Pues dar la enhorabuena a la Federación por la participación, por haber hecho, en fin, un alarde de medios para este campeonato y para todos los sucesivos y los presentes. El ambiente espectacular y es un orgullo para el balonmano gallego. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Bueno, yo, si me permitís, sí me gustaría daros la enhorabuena a todo el equipo de streaming, comentaristas, que estáis haciendo un trabajo espectacular. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero vosotros habéis dado un salto de calidad enorme a esto, así que muchísimas gracias. Lo devolvemos, es un orgullo para nosotros contar con gente como tú, Bruno. Gracias. Gracias. Las palabras del presidente de la Federación Gallega de Balonmano, que le volvemos el agradecimiento por todo ese trabajo que está haciendo la Federación, encabezada por él, que está siendo la verdad es que espectacular y que no recibe ningún tipo de réplica porque el trabajo está siendo espectacular. Con estas imágenes ponemos fin a esta retransmisión y os citamos para los partidos de mañana. Buenas noches y hasta mañana.